qué querían escuchar adicional o qué información les dieron extra que de pronto me esté pasando a mí y no les esté dando a ustedes, niños. No, pues, profe, lo de las prácticas y Ah, ya. lo de las prácticas, No no, le sí, puedo no. hacer. Lo de las prácticas, lo que les estoy contando, ya el SENA tiene organizados los protocolos, estamos esperando los resultados de un piloto que se está haciendo en Antioquia y una vez ese piloto sea positivo, a nosotros también nos van a dar el aval y el visto bueno para poder desarrollar el proceso de práctica. Pero Por el hasta que las momento. prácticas las haríamos en el Lembo. Las prácticas inicialmente se harían en el Lembo, aunque ya se pidió autorización para ir a otros sitios y dijeron que sí, siempre y cuando el sitio al que vayamos estén montados los protocolos de bioseguridad del caso. Pero ya nos dijeron que sí es posible ir a otros sitios, no solamente a la subsede. Pues hemos estado averiguando muchas cosas porque pues realmente pues es un riesgo para ustedes, es un riesgo para uno. Y lo digo un riesgo para ustedes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, algunos de ustedes tienen que tomar el megabús. El megabús, las prácticas de seguridad en materia sanitaria están siendo muy ineficientes, entonces nos preocupa esa parte. No, profe, pues el megabús es como usted se cuide, o como yo lo cuiden a uno. Exacto. Entonces, pues ya la idea es que ustedes mantengan siempre el alcoholcito para echarse en el cuerpo, el gel para echarse en las manos y mantener con el tapabocas, preferiblemente, siempre puesto. Pues ya han habido, ustedes ya han visto muchísimos memes de cómo se tienen que poner bien el tapabocas y no ponérselo mal, para que lo tengan claro. Ya por ahí, pues, más información adicional, realmente no tengo del proceso, pues eso es lo que tengo como para contarle en este momento. Regálenme un segundo y seguimos. Van hablando, rajen entre ustedes. ¿A quiénes de ustedes ya No, le para que llegó quede el mensaje grabado. para reclamar jóvenes en acción? No, a mí me llegó que ya tengo la plata, pero no me llegó el mensaje. A mí también. ¿Cuándo llegó la última vez? A mí me llegó hace mucho, hace por ahí El 20 2 de meses. agosto. Pero pues si ya le llegó la otra vez, tiene que llegar esta vez. Ay, El 20 de agosto marica. fue la última Tiene que revisar El la 20 de agosto plataforma. fue la última consignación, porque Ponte. yo miré el 21 y ya. Voy a mirar a ver. Que yo ¿Qué? tengo es la página del Banco Agrario en el WhatsApp. ¿Veis que en el WhatsApp en el celular? Y ahí se supone que le llega a uno la Sí, plata, ¿no? Sí, los que somos menor pero de edad, usted por está giro. por... Sí, sí, exacto. Pero tiene que mirar en la página de Jóvenes en Acción. Ahí le aparece ya cuando le consignaron, porque a veces en la fuerza del Banco Agrario se demora. Bueno, voy a mirar, pues muchas gracias. Bueno, eso de jóvenes en acción, pues yo no sé si todos ya están, o falta alguno que nunca le hayan dado nada. No, Nunca pues Creo yo que entré Juan apenas esta Ángela, vez. a mí me aparece registrada, pero no le ha llegado que ya está dentro del programa. ¿A Y ya quién? le preguntaron a Andrés de bienestar. ¿A quién? ¿A Ángela quién? Andrés le dijo que tenía que esperar hasta el 4 y pues lleva esperando ya y quién sabe. Hoy Pues, es profe, 4. lo que a mí Sí, Andrés me dijo cuando yo aparecía registrada, me dijo, tiene que esperar que pase a beneficiaria. sí. Pero cuando se está registrada, está más adentro que afuera. Y yo, bueno, y pues yo ya soy beneficiaria, ya me llegó la plata. Y pues yo le estaba mirando a Ángela hasta ayer y aparecía registrada. Bueno, esperemos a ver, Dios quiera le beneficien con eso. Ángela, ¿dónde está trabajando? Con el papá. Dígale a Ángela que me escriba de vez en cuando siquiera como para saludarme, como para saber que existe, porque Para saber, ya está vivo. sí, porque realmente yo sé que ella está trabajando, tengo conciencia de eso y sé de las necesidades que tiene muchos, pero ni siquiera me escriben para decirme estoy vivo o miren, le envío la presentación, nada, absolutamente nada. Si ustedes, les voy a compartir pantalla, estas son las presentaciones que tengo que me hayan enviado ustedes y no tengo más. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Yo he modificado varias cosas de mi presentación y no sé, como yo se la compartí por Drive, no sé si al modificarla yo se le refleje a usted también. No, Camila, porque como yo la descargué, me tocaría Bueno. entrar. No, pero yo puedo volver a entrar y descargarla, pero pues Bueno. el cuento es que en este momento, pues las que tengo reportadas por ustedes son Camila Quintero, Camila Restrepo, Camila Tobón,
Como para que Braido, fuera Natalia, mira Braido, que yuca. Natalia, Julián, Camila al cuadrado. Caterine, Angie Vinasco, una de Omaira, que le dije que estaba incompleta, que la volviera a hacer, y la de María José. En este momento ya ejecutadas están la de María José, están la de Brighton y están la de Natalia. Hoy empezaríamos con más exposiciones, ya ustedes me dicen cuál es el orden que quieren de exposición y bajo ese orden trabajamos, muchachos. Profe, Dime. yo le había mandado la exposición, pero yo le cambié algunas cosas, entonces se la Presentas la mando. nueva y vuelvo si me la envías, no hay problema, Camila, Bueno, profe. no hay ningún problema. ¿Quieres empezar a exponer? No, profe, ahorita. Sabía que me iba a responder eso. Camila es muy grande, pero es tan tímida, pero bueno, está bien, lo acepto. ¿Con quién empiezo? Empecemos con Angie Vinasco, que es chiquita, pero arriesgada. Hágale, profe. Entonces, espérame, pues la pongo y ya te digo cuando la tenga puesta, ¿sí? Hágale, profe. Gracias. Bueno, listo, estoy en la portada, Angie. Espere, profe, ya va. Dale, tranquila, amor. A ver. Bueno, listo. Buenos días, chicos, para todos y chicas y profe. Bueno, a mí hoy me correspondió la mandarina. Como ya pudieron ver la portada. Bueno, continuamos, profe. Listo. Bueno, el origen. Al igual que el resto de los cítricos, la mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia, donde los cítricos se originaron aproximadamente hace unos 20 millones de años. Cuando me refiero a cítricos, quiere decir también el limón, la naranja, el pomelo y todo ese tipo de cítricos vienen de allá, no son originarios de este continente. Antes de llegar al occidente, ya era famosa por su dulce sabor en los mercados de la India. Su nombre alude al color de los trajes que utilizaban los mandarines, altos gobernantes de la antigua China. Por tanto, se puede afirmar que su fruta es originaria de China e Indochina, cuyo cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX. Es decir, de que antes las cosas nuevas tenían el nombre de los grandes gobernantes o de los que tenían el poder. Siempre han llevado como esa bandera. Los cítricos como el pomelo, la naranja y el limón fueron uno de los primeros productos llevados al nuevo continente por los españoles, a mediados de 1850. A partir de esta fecha se comienzan los estudios de injerto y cruces, ya que este tipo de mandarina era salvaje, de un sabor ácido y llena de semillas, literalmente incomestible. Yo creo que todos alguna vez hemos probado una mandarina que es pequeñita, de una cáscara muy delgada, que es demasiado ácida. Claro, Esa mandarina todavía, no sé cómo se llama, pero esa mandarina aún existe y realmente no creo que a casi nadie nos agrade. De allí parten a hacer un cruzamiento con el pomelo y da como resultado una naranja dulce. La mandarina es hija de un padre naranja dulce y de una madre mandarina salvaje, que quedó como resultado del cruce del pomelo y desde entonces se propagó tanto que en la actualidad los principales países productores son China, España, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Marruecos, Israel, Japón, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Siguiente, profe. Listo. Bueno, la taxonomía. El reino, Plantae. División, Magnoliophyta. Clase, Magnoliopsida. Subclase, Rosidae. Orden, Sapindales. Familia, Rutaceae. Subfamilia, Citroidae. Tribu, Citrae. Género, Citrus. Y especie, Retícula blanco. Siguiente, profe. Ya. Bueno, los requerimientos edafoclimáticos. Es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, pero los frutos son sensibles. Es decir, que no podemos llevar esta mandarina a un lugar muy frío
o muy seco, porque el árbol es resistente, pero al igual que necesita esa resistencia, va a abortar los frutos, porque no se puede estar en todo, entonces obviamente vamos a tener un aborto y eso es lo que no queremos. El factor limitante es la temperatura mínima, ya que no tolera las inferiores a 30 grados centígrados, pues la temperatura determina el desarrollo vegetativo. La floración, cuando la calidad de los frutos, las temperaturas altas contienen altos niveles de clorofilas y su color persistentemente verde. Creo que así es cuando no madura. Bueno, necesitan suelos permeables y poco calizos. Y un medio ambiente tanto en el... ¿Cómo? Calizos. No Calizos. Y un medio ambiente tanto en el suelo como en la atmósfera. Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol. Una amplia exploración para garantizar una buena nutrición y crecimiento adecuado. Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos para garantizar una buena aireación y faciliten el paso del agua. Estos frutos no es recomendable que se encharque el agua, por lo tanto debemos mirar muy bien en qué clase de suelo lo vamos a sembrar. Además de proporcionar un buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio catiónico, no toleran salinidad y son sensibles a la asfixia radicular, generalmente la salinidad. Afecta el crecimiento de las plantas mediante 3 mecanismos relacionados entre sí, pero distintos. Estos pueden ser alteraciones hídricas producidas por sus efectos osmóticos y disponibilidad de agua, acumulación de iones tóxicos, interferencias con la absorción de elementos nutritivos esenciales que provocan desequilibrio en el balance de elementos minerales. En los cítricos, los efectos dañinos de las sales se combaten con estrategia de riego, uso de material vegetal tolerante, utilización de sales de calcio. Es decir, de que la mandarina lo que más nos afecta es la salinidad. Entonces también debemos tener un pH muy controlado. Siguiente, profe. Paro un segundo. Muchachos, ustedes que han salido a viajar, ¿dónde han visto cultivos de mandarinas o de cítricos? ¿Por qué lado? Llegando a Pereira hay uno por los lados de Morelia. Por los lados de Morelia hay uno. ¿Y por qué otro lado han visto cultivos de cítricos? Yo ¿Nadie? no me he fijado. Por la Virginia hay otro, uno grande bajando a la Virginia. Después del Hato está el cultivo de cítricos, es grandecito. Por los lados de la vía entre la Virginia y Quinchía hay otro grande. De hecho, antes de entrar a Belén de Umbría hay uno que venden hasta naranjas allá afuera. Por lo general en zonas muy cálidas. Si se han dado cuenta, como lo explicó Angie, este es un cultivo de zonas muy cálidas. No quiere decir que en zonas frías no haya cítricos, pero la composición y la alteración de muchos factores es diferente porque son muy delicados a los excesos de humedad. ¿Sí? Listo, Angie, continúa. Dale, profe. Ya, propagación. En los cítricos es posible la reproducción sexual mediante semillas que son apomícticas. Apomixis quiere decir que se denomina, a la reproducción asexual por medio de semillas. La planta que presenta este tipo de reproducción produce sus semillas sin que ocurra meiosis ni fecundación, por lo que sus descendientes son genéticamente iguales a la planta madre. Y que vienen saneadas. No obstante, la reproducción a través de semillas presenta una serie de inconvenientes. Dan plantas que tienen que pasar un periodo juvenil, que además son bastante vigorosas y que presentan heterogeneidad. Por tanto, es preferible la propagación asexual y en concreto mediante injerto de escudete o yema al velado, que ya les explicaré cómo es. En el mes de marzo, dando prendimientos muy buenos si se precisa de reinjertado para cambiar de variedad.
Se puede hacer el reinjerto de chapa, que también da muy buenos resultados. El estanquillado es muy bueno en algunas variedades de algunas especies, mientras que todas las especies se pueden micropropagar, pero ambos casos solo se utilizan como plantas madre para posteriores injertos. Básicamente la mandarina siempre se hace por injerto, ya que no es una planta única, pues, como les expliqué anteriormente, esta viene de un cruce. Siguiente, profe. ¿Listo? Bueno, el injerto de escudete, como lo pueden ver acá en la imagen, parte pues de dos ramitas, los cuales ya se sellan. Entonces esto se llama injerto de escudete, o más conocido como T. Un tipo de injerto de yema es el que separa la corteza de un árbol para injertar, para introducir una porción de corteza con una yema. De la variedad deseada, se puede hacer de cualquier variedad. Y yema al velado es básicamente igual, solamente son como abrir la corteza y introducir la planta que queramos injertar. Esta técnica se realiza en los árboles de la corteza, se separa con facilidad, como el de los cítricos, con una simple circuncisión, se hace fácilmente un injerto de este tipo. Ahí abajo les dejé el link por si a alguien le interesa un poco más, pues averiguar un poco más sobre injertos. Ahí lo tienen y da muy buena información. El siguiente, profe. ¿Listo? Técnicas de cultivo. Los mandarinos deben estar a una distancia de 6x5 para su buen desarrollo, como mínimo. Fertilización. La fertilización debe hacerse con base al resultado de análisis de suelo y de los requerimientos del cultivo, a manera de establecimientos de cultivo. Los cítricos son muy susceptibles, a diferencia de elementos secundarios y menores, tales como azufre, magnesio, cobre, zinc. Lo más común es la deficiencia de zinc. Se recomienda para este caso efectuar aplicaciones foliares de una situación de 5 libras. De sulfato de zinc. ¿Ah? Una solución, no es una situación. Dale, dale. De sulfato de zinc más 1 libra de cal hidratada, la cual debe ser tamizada en una manta y tratar de dejar la solución bien diluida para evitar taponamiento en las boquillas de equipo de aspersión. Bueno, en la imagen les puse más o menos que debe llevar en cada etapa del cultivo: la prefloración, integrador de 800 kilogramos por hectárea; desarrollo del fruto, intravor, 100 kilogramos por planta; prefloración, integrador de 600 kilogramos por hectárea; desarrollo del fruto, intravor, 150 kilogramos por planta; maduración y cosecha. Entonces ya esto es como más o menos de lo que debe llevar en cada desarrollo de la planta. Siguiente, profe, por favor. ¿Listo? Bueno, el riego. Para que el árbol adquiera un adecuado desarrollo y nivel reproductivo, con el riego por goteo es necesario que posea un mínimo volumen radicular o superficie mojada, que se estima un 33% del marco de plantación, muy amplios como la mitad de superficie sombreada por el árbol. Aunque la dinámica de crecimiento radicular de los cítricos es inferior a otros cultivos, se resulta frecuente encontrar problemas de adaptación como descensos de la producción, disminución del tamaño de los frutos, amarillamiento del follaje y pérdida de hojas. Para evitar estos problemas hay que incrementar el porcentaje de superficie mojada por goteo a un 40% de la superficie del marco ocupado por cada árbol, en marcos iguales o superiores a un 5%. Es muy importante que los árboles tengan una superficie mojada. Como pudieron leer ahí, ya que puede haber ciertos problemas que nos afectaría gravemente el cultivo.
Una alternativa es el riego por goteo enterrado, cuyos objetivos son optimizar el riego y mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada, dando lugar a la disminución potencial de la contaminación. Con este sistema de riego se produce una reducción de la evaporización, perdón, se me olvidó leer. Evapotranspiración. Gracias. Del cultivo como consecuencia de la disminución de la pérdida de agua por evaporación y un mayor volumen del suelo mojado. Creo que nos quedó clara la parte del riego, ¿verdad? A mí sí, yo no sé sus compañeros. Sí. Bueno, pues si tienen alguna duda hasta el momento. Bueno, no, entonces, claro, siguiente. profe, claro. Sigo. Bueno, el control de malezas. Es una práctica agrícola de mucha importancia después del trasplante y durante el desarrollo del cultivo. En este cultivo no es conveniente dejar malezas, ya que tendrán una pelea constante por los nutrientes que requiere este árbol, ya que son muchos y son muy necesarios. Entonces no es nada conveniente hacer un deshiervado, sino arrancar de raíz, básicamente. Métodos de control de maleza: poda o tapia, movimiento de tierra, arrastrado o rastra, control químico y control biológico. Bueno, el control biológico, el cual consiste en el uso de leguminosas como cobertura, pero además mejora la textura del suelo y le incorpora importante cantidad de nitrógeno. Esta metodología concuerda plenamente con el cuidado del medio ambiente, el cual va a tener gran importancia en el futuro. Siguiente, profesor. Ya. Control biológico: las podas. Poda de formación, poda de limpieza y poda de rejuvenecimiento. Poda de formación debe realizarse en los primeros años del cultivo y consiste en definir la arquitectura de las ramas principales del árbol para lograr una buena distribución de sus ramas y follaje. La poda de formación debe ser muy suave cuando las plantas son jóvenes para favorecer así la entrada en producción. La poda de limpieza consiste en efectuar podas periódicas de ramas rotas o dañadas por plagas y enfermedades. Esta práctica evita que se propague o se desarrolle con más facilidad una plaga o enfermedad. La poda de rejuvenecimiento se debe realizar en árboles envejecidos, la cual consiste en podar severamente el árbol para provocar un crecimiento nuevo y vigoroso. Esta poda debe ser complementarse con fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas. Debe ser muy cuidadosa, ya que porque queremos que vengan o el árbol vuelva a florecer o vuelva otra vez a revivir, pueden atacar muy seriamente, y ya como tiene su tiempo, sería muy grave y obviamente moriría el árbol instantáneamente. Bueno, siguiente, por favor. Técnicas para aumentar el tamaño del fruto. El rayado de ramas. Produce un estímulo en el crecimiento del fruto. En algunas variedades se realiza durante la floración o después de la caída de pétalos para mejorar el cuajado. Esta práctica tiene una influencia positiva sobre el contenido endógeno hormonal, atribuidos a los cambios provocados en el transporte y acumulación de carbohidratos. De este modo se mantiene la tasa de crecimiento de los frutos, que consecuentemente sufren abscisión en menor proporción, mejorando así el cuajado de la cosecha final. Explico algo ahí. Voy a complementarte a ti para explicar algo ahí. Resulta que esta práctica, aunque no es la más utilizada, es una práctica que todavía se utiliza, esa de rayado de frutos. Lo que hacen es cortar la corteza. Ese corte de corteza es como cuando ustedes hacen un corte que se cortan un brazo, se rayan un brazo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo?
ahí mismo manda más nutrientes para que se cicatrice y se selle. ¿Eso qué quiere decir? Que la rama está recibiendo muchos más nutrientes, por lo tanto va a mejorar el transporte de nutrientes para los frutos y ende va a generar mejores frutos dentro del proceso de producción. Ojo, tiene unos tiempos específicos para desarrollar, no se puede desarrollar en cualquier temporada del año, porque si se desarrolla en una temporada, por ejemplo, muy húmeda, lo que puede pasar es que haya una pudrición, un hongo, y haya una necrosis de esa rama y la pérdida de la rama completa. Por eso digo que no siempre se utiliza, la utilizan algunas personas muy específicamente cuando el árbol tiene unos bajones de producción muy grandes. ¿Sí? Listo, Angie. ¿Continúo? Bueno, siguiente, sí. Aplicación de auxinas de síntesis. Aumenta el tamaño final del fruto con aclareos mínimos o nulos. La época de aplicación, independientemente de las variedades, debe efectuarse después de la caída fisiológica de frutos para aumentar el tamaño final del fruto, es decir, para un diámetro del fruto entre 25 y 30 milímetros. En cuanto a su aplicación, se evitarán los días ventosos, horas mayor insolación o temperaturas más elevadas. Más o menos, es decir, entre 6:30 y 9 de la mañana, o 5 de la tarde y más o menos 6:30 de la tarde. No debe ser en ese horario para que nos pueda funcionar la aplicación del producto. Regálame un segundo ahí, espera un segundo y yo hago un aporte adicional a todo lo que tú estás diciendo sobre las auxinas. ¿Ustedes saben qué son auxinas? No. Listo. Resulta que hay algo que llaman las fitohormonas. Las fitohormonas son hormonas que se le agregan adicionales a los cultivos. La imagen que les estoy mostrando en este momento, que ahorita se las mando y quiere al grupo, nos muestra qué fitohormona es. La fitohormona, por ejemplo, la auxina trabaja sobre los meristemos, las hojas y los embriones. ¿Qué tenemos como fruto? Un embrión. Entonces, por eso es que nos dice aplicación de auxinas en el cultivo para mejorar el cuajado y el llenado de frutos. Procesos que activan el crecimiento y longitud del grosor de tallos y crecimiento y maduración de los frutos. Y los procesos que inhiben es el desarrollo de ramas laterales para que no haya pérdidas por nutrición. Así como tenemos auxinas, también tenemos giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y etileno. Todas estas fitohormonas que se pueden adicionar dentro de un cultivo nos van a permitir que se desarrollen procesos de crecimiento y mejora dentro de la planta. Ya les voy a enviar esta imagen para compartírselas a ustedes, para que tengan presente. Las auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscísico y el etileno lo venden de manera comercial. Por ejemplo, giberelina tiene un nombre comercial que se llama ProGiv, es el que yo más utilizo. El ProGiv tiene un costo de una papeleta de 5, vale 15.000 pesos. Eso yo se lo di a usted, Camila. Yo le dije que aplicara. Sí, profe, eso le iba a decir yo, ese producto tan bueno. Sí. Nosotros utilizamos poquito y nos ha ido muy bien, pero hemos leído que si uno pues puede ser una bendición como una maldición para el cultivo también. Si uno exagera. Claro. Yo por eso le dije a usted que lo aplique, pero aplique con juicio para que no tenga problemas. Sí, súper bueno, sí. Ahí les acabo de pegar la imagen en el grupo para que lo tengan presente en el momento. Continuamos. Plagas. Sí. Bueno, la mosca de fruta. Esta mosquita es precisamente un mosquito que va ahí, tiene como que rompe el fruto y obviamente ya pierde calidad y se propaga muy fácil, lo cual nos puede dañar un cultivo entero. Tenemos que tener mucho cuidado y tener un buen control de plagas para esta bichito. Bueno, barredores del tallo de hojas. Realmente no es barredores, sino barrenadores. Pero bueno, no hay problema. Barrenadores porque ellos perforan el tallo y perforan las hojas y hacen surcos. Sí, profe, ya me lo explico, gracias. Bueno. Escamas o cochinillas. Como pueden ver en la imagen, son como una especie de garrapaticas que se le pegan a las hojas y las envuelven, ¿no? Sí.
Sí. y obviamente pues, Es hay... como algo que ustedes han visto en algunos cultivos que les van saliendo. Sí, esas escamas son cochinillas. Las orugas, como todos sabemos, las orugas consumen las hojas, se las comen y básicamente pelan el arbolito. Pues tendríamos un gran problema ahí. Y los pulgones, profe, ¿me colabora con los pulgones? La verdad no lo tengo claro. Los pulgones y los áfidos son insectos muy pequeños que lo que hacen es generar puntos necróticos o opositan y van consumiendo las partes de las hojas que nos inhiben también el desarrollo y crecimiento de la planta. Son los responsables de generar, ustedes han visto que hay hojas como arrugadas, hojas como viejitas, que se llenan como de arrugas y verruguitas, se tuercen y se succionan todo lo que es la savia bruta y la savia elaborada y no dejan que las hojas crezcan. Sí. Bueno, las hormigas o son popos, estas hormiguitas básicamente son como las que vemos normalmente que llaman las hormigas grandes que simplemente se comen las hojas en las noches. Entonces, esto hacen estas hormiguitas, se me olvidó el nombre en este momento, pero simplemente hacen sino comerse el árbol y obviamente se llevan las hojitas o lo del árbol obviamente y lo debilitan de una manera impresionante, ya que son muchas y debe haber un gran control porque también hacen sus nidos debajo de las raíces del mismo árbol y pues va a haber grandes problemas. Y los ácaros, que los ácaros son como una especie de cucarrones más o menos, que son los que se comen la florecita del árbol. Pues ya sabemos, si no hay flor, no hay producto, no hay fruto. Siguiente, por favor. Bueno, las enfermedades. Estas se consideran fúngicas. El nombre común va a ser el tronco. Esta enfermedad le cae al tronco, obviamente, y genera pudrición. Roña o sarna. Esta le da las hojas, ramas y frutos, pone como arrugadas y simplemente se van secando. Mancha grasienta, hojas y frutos. Es como una especie de una mancha como la mancha del caucho que podemos ver que es como chiclosa y le cae a las hojas y a los frutos y obviamente genera pudrición. Como si tuviera melanosis, pues, ¿cómo? La mancha grasienta es esa mancha que se ve negrosa, que parece como si estuviera manchada de aceite. Sí, perdón. Melanosis, ramas y hojas. También no lo tengo muy claro, la verdad, no me dieron como una ubicación. Melanosis es algo parecido a la clorosis, ¿te acuerdas cuando hablábamos de fisiopatías? La melanosis hace unos aclaramientos de las hojas, le genera pérdida de la clorofila, pero esta es por un desarrollo de un hongo. No es la más común y menos por esta región, pero pues es una enfermedad fúngica que tenemos que tener en cuenta que puede aparecer en cualquier momento. ¿Sigue? Bueno, alternaria, también hojas y frutos, también los afecta obviamente. Más que todas estas enfermedades le caen mucho a las hojas, ramas y frutos, lo cual debemos tener como una desinfección o estar fumigando los árboles con productos adecuados para evitar este tipo de plagas, ya que son muchas y nos puede caer en cualquier momento de su producción o simplemente del desarrollo y el crecimiento. Las bacterianas, citomas, ramas y frutos también son bacterias que le caen a las ramas. Creo que son las que hacen que se seque o simplemente se le consume la savia, la verdad, no tengo muy claro. Las víricas, tristeza, hojas y frutos, que básicamente lo que hace es como cuando cogemos la planta que llaman dormidera y de una vez van durmiendo ramas y hojas, y es como si el árbol se estuviera secando, sí, y se ve triste, por lo cual lleva su nombre. Exocortis, corteza y frutos. Esta afecta más que todo la corteza del árbol
y se consume su savia bruta, creo, y afecta obviamente el árbol y su producción. Siguiente, por favor. Bueno, cosecha. La cosecha puede realizar la operación de separación del pendículo que lo soporta por tirón, de torsión y tracción. Por alicate se evita el desgarramiento, deben utilizar guantes para no dañar la fruta. Esta es como la manera de cómo coger la mandarina. Ahí como pueden ver, hay de varias maneras: por tirón, que es calada; torsión, entorchando; y por atracción, hacia, pues, que la jalan hacia nosotros así, sin causar mucho daño. El más recomendable es el alicate, ya que podemos evitar de que a veces uno jala el fruto y arranca de una vez con rama y todo, pues podemos evitar ese tipo de daños. En un 40 y 50% de los frutos cosechados no necesitan escalera, y para los copos deben utilizarse escaleras livianas para no tener un exceso de peso en las ramas, lo cual pues obviamente se pueden reventar, y no es tanto el árbol, sino que los cosechadores van a tener obviamente peligro y puede haber un accidente. Para ir recolectando los frutos se debe llevar cajones o bin. El volcado debe ser muy delicado para evitar daños del fruto. Se deben evitar cosechar frutos húmedos por rocío. Los cajones, bueno, sí, ya, denme un momento. Vale. Bueno. Ay, se me perdió. ¿Qué le pasó? Bueno, que no deben recolectarse en frutos mojados o ese tipo de cosas, ya que son muy sensibles, porque es que obviamente el rocío de la noche es muy frío y esto puede dañar la calidad del producto, ya que la cáscara se vuelve demasiado delicada, que con nada más una medio presión se rompe. Entonces obviamente vamos a tener un daño de la calidad del producto y a veces hasta ya ni queda sirviendo. Les tenía otra explicación para la cosecha, pero no la encuentro en este momento. Bueno, siguiente, profe, por favor. Cosecha. Estas operaciones se realizan de formas mecánicas o manuales en instalaciones especializadas denominadas galpones de empaque, y se basa en el empaque y distribución del producto. Es ya cuando se llevan a los lugares, por ejemplo, en muchas fincas ya de una vez salen listos, no salen ni en costales ni en nada de eso, sino que ya salen en las mallas o ya lista para llevar a supermercados, que nada más es colocar y distribuir. Entonces básicamente ese es el lugar de empacado. Debemos tener pues ya mucho cuidado en porque ya es donde también se selecciona la calidad del producto, ya que va de primera calidad, segunda calidad, tercera calidad. Y bueno, pues estos lugares deben ser amplios, ventilados, con adecuada distribución de maquinaria que compone la línea de empaque, de manera que permita su limpieza y su circulación interna. El galón de empaque debe estar ubicado en las proximidades de caminos, carreteras u otras vías de comunicación con la zona de producción, con los principales centros de consumo y con los puertos habilitados para el empaque de partidas al exterior. Para, pues, entre menos transporte y menos manoseo tenga el producto, más calidad se va a adquirir. El trabajo de empaque no es hacer esto se hace en el campo y se inicia la adecuada elección y combinación de copa porta-injerto, de acuerdo a la característica suelo, clima de la región. Continúa luego con un adecuado manejo de la quinta en lo relacionado a la cantidad y oportunidad de las fertilizaciones, riego, control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos.
Bueno, lo siguiente es darles las gracias por su atención y si tienen alguna duda espero podérsela resolver y háganmela en este momento. Angie, quedo muy contento con tu exposición. Créeme que sí, porque mejoró algo de lo que les pedí el favor la semana pasada y tú cumpliste muy bien. No era que no pudieran leer, sino que explicaran lo que estaban leyendo y eso me agradó muchísimo. Muchas gracias, profe. De verdad, muy bien en ese sentido, te lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Preguntas, muchachos. Yo sé que preguntas van a tener muchas de un cultivo, pero pues hagan, no sé si tienen alguna duda como general de este tipo de cultivos que de pronto les pueda resolver a alguien, les pueda ayudar yo resolviendo. ¿No? Está bien, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, sí, algo un poquito más técnico. Yo he visto que en esos cultivos de cítricos utilizan geotextil, tela de geotextil en cada árbol. ¿Eso pues sí es como recomendado o sale muy caro o qué, cómo funciona eso? No es, depende. O sea, yo le voy a decir que sí tiene un costo alto. No es geotextil, sino polisombra. Lo que hacen es tratar de proteger un poquito lo que es el árbol del sol excesivo, porque hay sitios del No, sol profe, excesivo. qué pena interrumpirlo. Yo me refiero es a la base. Le ponen geotextil en la tierra para que eso mantenga la humedad. Entonces Entonces no sé están cómo también, funciona. entonces quiero decir que también el sitio tiene un sistema de riego, de fertirriego por goteo. Ya. ¿Sí? Eso quiere decir que el sitio también tiene fertirriego por goteo. Vale, sí. Y también ayuda a que no se evapore tan rápido porque el suelo necesita estar muy húmedo constantemente. Eso. Muchas gracias, Angie. Pues que saben que es una ruda parte. Bueno, compañeros. Sí. Angie ya experta en cítricos. Bueno, ¿quién quiere continuar? Entonces lo selecciono yo, ya que nadie quiere. Vamos a ver, otros para él. ¿Quién quiere seguir? Escuché por ahí una voz. Fui yo, profe, pero no, yo no. Yo ya, Pues pero yo no, ¿cómo así? No entendí, me perdí. Hábleme. Que ya no, yo ya pasó. expuse. Brandon ya expuso. Pues tan pastoso, entonces va a volver a exponer Raiden, ¿no? No, profe, estamos bien. Es que no, profe, si estamos ya ahí. Pero es que no progresamos. Bueno, Una próxima. tengo exposiciones de Camila Quintero, que no está. Camila Restrepo, Camila Tobón, Julián Salazar, Caterine. Tenemos esas 4 personas acá, entonces dígame. Profe, pero la presentación se la acabo de reenviar. Profe, Señor. recuerde que yo que enviárselas después de exponer. Sí, señor. Tengo la mía acá. Yo no me estoy regañando, yo estoy diciendo de los que están presentes, quiénes están, pero no sea así. Me ponga bravo. Profe, recuerde que es en el Drive. Estoy buscando, sí, pues no hay que no encuentre el acceso. El profesor siempre es que uno lo está regañando y mentiras. Pues se la pasan Todo susceptible. Ustedes Sí, muy sensible, profe. Mantiene sensible. Un día de estos me pongo a llorar aquí en plena formación, pero verá, me van a ver las lágrimas. Las palabras. Te da el sudor de la cabeza, profe. Usted no cree que yo tengo sentimientos, ¿ustedes por qué son así? No. Uy, qué dolor. En el Profe, Drive, uno no puede compartir la pantalla, sí. Sí, usted puede compartir la pantalla, claro. ¿Y por qué? ¿Y no es más fácil así?
¿sí? ¿Y cómo hago? ¿Cómo funcionan estas cosas? Ya, no Está- Vea, ahí, Presentar ahora toda tu pantalla. Ahora sí, sí, sas. Ya, Espere. ya. Sí, ya Con está calma, cargando. compañera. ya está cargando, Ya, sí, ya ya. está Sí, viendo, ahora estamos sí viendo va. su Ya pantalla. están viendo la exposición. Sí, Ponga sí. todas las ventanas groseras que tenga. No, no, antes Ah, estos son como apoyos. Dice Bueno, piña. buenos días, compañeros. A mí me corresponde exponer la piña. ¿Listo? Primero vamos La a puede ver la colocar, taxonomía y el origen. ¿Cómo? compañera. Puede colocarlo en ¿Qué? F5, porfa. pantalla completa, F5. Ay, pantalla completa. No, ella no le funciona el F5 así, porque ella tiene un Apple. Busca un iconito que te da pantalla completa, que es como una copita. Ah, es que ya La está en placa, un Apple. la- juepucha. No, ahí, Auxilio, no sé cómo funciona esta vaina. Muy creída. es que yo No, pues tampoco. ojalá fuera mi hoja. Arriba donde dice presentar, Debe en donde dice presentar. a la de ¿Y compartir. dónde? Al lado de compartir, Amarillito. Allá en toda la Arriba. esquina. en la ¿Dónde esquina está cual, la C inferior, suya? a presentar. arriba, Ya, a la derecha. Eso, Ahorita ya, sí, ya. perfecto. ahora sí, bueno. Bueno, taxonomía de origen, piña, o como su nombre científico lo indica, Ananus comusus. En realidad es comusus, creo que esa es la que no edité, pero bueno. Abarca 1400 especies, en su mayoría herbáceas. Herbáceo quiere decir que es como en forma de hierba, así como el pasto, hacia arriba y en punta. Sus hojas son perennes, es decir, que pues duran mucho y con una flor muy llamativa, que la flor es pues el fruto de la piña. Es originaria del continente americano, especialmente pues en Brasil, Paraguay y Argentina. Su familia son las bromeliáceas, que son como, ya se las voy a mostrar. Bromeliáceas, son como estas flores así, en puntica. ¿Listo? Eh, bueno, género ananas y especie Comosus. Es una planta monocotiloidónea. Profe, no sé qué significa monocotiloidóneo, no entendí muy bien. Que solo da un fruto. Que solo da una sí, cosita. Bueno, cotileído. Profesor se fue, ¿sí ve? herbácea. Ah, no, me abandonó. No, está Abandonó. ahí, Está sino que desayunando. silencio. No, estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado, más pechuga. Ah, no. Monocotiledóneas son las que tienen un solo cotiledón. Acuérdense que yo les comentaba a ustedes que habían plantas que eran monocotiledóneas con un solo cotiledón, dicotiledóneas con dos cotiledóneas, que habían drupas, que habían, ¿se acuerdan de una clase de tablero que los puse a hacer dibujito en el tablero? Chicas. Ah, sí, sí, sí. Esas son El monocotiledóneas. cotileidón es como el tallo, como el tallito de la flor. El cotiledón es el sitio de llenado, o sea que llena un solo fruto, ¿sí? Ah, listo. Eso, Listo. eso. Bueno, continúo herbácea, perenne incompatible. Es decir, que no tiene la capacidad de producir semilla por autopolinización y de reproducción principalmente asexual. Su morfología, pues sus raíces son adventicias y superficiales, es decir, que pueden crecer como por fuera de la tierra. La extensión varía en el estado del suelo y el estado natural de la planta. Ella se puede expandir como 15 centímetros, creo, en el horizonte de la tierra, si no estoy mal. Bueno, el tallo es en forma de mazo, rodeado de raíces y con yemas axilares que dan origen a retoños. Hojas, cuenta con entre 70 y 80 hojas lanceoladas en forma de roseta. Lanceolado es como así, ¿cierto, profe? Es esta forma que tiene ahí como, Sí, en como forma de lanza, de cuenquita y en hacia forma arriba de lanza, eso. Inflorescencia, pues compuesta por flores sésiles, perfectas pero autocompatibles, crecen aproximadamente 70 centímetros. Fruto alcanza hasta 50 centímetros y pesa aproximadamente 4 kilos, de color y dimensiones de acuerdo a las características de la variedad, refrescante y con sabor dulce al ácido.
Pues este quilaje de la flor depende pues obviamente del momento de la cosecha, de cómo esté el clima y eso. Requerimientos edafoclimáticos, pues el suelo debe ser bien aireado, profundo, con buen drenaje, no resiste al encharcamiento, el pH debe ser entre 4.5 y 6.5, de topografía llana o ligeramente ondulada. Esto del pH quiere decir pues que a la piña le gusta estar en suelos ácidos, no tiene problema con eso. Temperatura entre 28 y 30 grados Celsius, a menor temperatura se acelera la floración, pero sin un buen tamaño y sin una buena maduración tampoco. La luminosidad, el número de luz anual debe superar el valor de 1200 a 1500 horas de luz anuales. El viento pues es susceptible a vientos muy fuertes y cuando son muy secos se corre el riesgo de secamiento extremo en las hojas. La precipitación es entre 1600 milímetros y 3500 milímetros anuales bien distribuidos y en suelos con buen drenaje. Es necesario disponer de riego. Pues como dice ahí, ella no resiste a encharcamientos, pero le gusta mantener el suelo bien húmedo. Ella también es muy resistente, resiste a largas sequías, pues por la forma de sus hojas puede absorber buena agua. Su propagación pues generalmente es asexual, se sacan como esta cabecita que es lo que llaman la corona de la piña y la vuelven a sembrar. Las técnicas de cultivo, pues se puede plantar piña durante todo el año, pues siempre y cuando se garantice una buena humedad para el enraizamiento. Las camas deben hacerse a 15 centímetros de alto y el ancho debe oscilar entre 80 y 120 centímetros. La distancia de siembra entre ellas es de 25 centímetros entre plantas y 85 centímetros de calle. A ver qué más. El suelo deberá tener una adecuada humedad que permita un buen prendimiento y crecimiento del desarrollo de las plantas, como ya les había dicho antes. La operación de siembra consiste en tomar las hojas con la base hacia abajo, introducirlas alrededor de 6 a 8 centímetros en la tierra, aunque vi pues otro agricultor que la sembraba a 15 centímetros y le funcionaba igual. Y presionar con cuidado, evitando que caiga tierra en cogollo, ya que así se retarda el crecimiento y o provoca la aparición de esporas de hongos. El cogollo es este, ¿cierto, profe? Sí, señorita. Es que yo hablo dos veces, hablo solo y después, bueno, usted no va a poner qué pena. Bueno, normalmente esta planta soporta sequías, pero en la etapa de floración se requiere buena humedad. Su demanda hídrica oscila entre 1.3 a 1.5 milímetros por día. Pues las plagas y enfermedades yo no puse fotos, profe, qué pena. Chincha harinosa, este insecto ataca toda la planta, desde la corona hasta el fruto, desde la corona del fruto hasta la raíz, generando marchitez. Nematodos producen lesiones en las raíces, por ende la entrada de otros patógenos y la falta de absorción de nutrientes. Los ácaros se forman en la base de las hojas, retoños y corona, succionando la savia y produciendo manchas, así como lo puse aquí en la fotico. Gusano blanco son larvas que se alimentan de las raíces de roedores que devoran los frutos. Por ahí también vi que hay una mariposa que se come el fruto y como le deja ahí pues una herida, por ahí también pueden ingresar más enfermedades y plagas. Producción del corazón de la piña, pudrición. Se da por la presencia de agua y las salpicaduras de la lluvia. Eso se puede dar con el encharcamiento, por eso es bueno que no se encharque la tierra. Sector, enrojecimiento de las hojas, la parte central adquiere un color rosado y los bordes se enrollan. Pudrición negra del fruto, se da cuando la temperatura se eleva a 32 grados Celsius y la humedad relativa es del 100%. Pudrición parda de los ojos, es un hongo llamado Fusarium, entra por las heridas del fruto y se producen pudriciones. Esto, profe, como que la mayoría, profe y muchachos, como que la mayoría de enfermedades se dan por el exceso de humedad. Sí, es una fruta que requiere muy buena temperatura y muy buen clima para que no haya problemas, porque sí, la mayoría son fúngicos y son daños directos al fruto por humedad.
pues se corre mucho riesgo porque la mayoría de cultivos de piña se encuentran en planicie. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Cosecha y post-cosecha, los frutos más ácidos se cosechan en los meses fríos, en los meses de lluvia el fruto tiende a madurarse más rápido, aumentando el riesgo del ataque de patógenos y sin una muy buena calidad. Es decir, que pues, cuando uno cosecha en meses muy fríos, el fruto no tiene la misma calidad, no es tan dulcecito, no es tan jugosito, es más bien verdoso. La cosecha en meses de verano es de mayor calidad, generalmente se cosecha entre la semana 24 y 25 después de la inducción floral, que es cuando las frutas ya están estabilizando su desarrollo. Bueno, yo había buscado por aquí un video, es como larguito, entonces lo voy a ir mostrando por partes para que vean pues cómo es bien el proceso de la piña. Sí escuchan el audio. No se escucha el audio. Entonces, ¿cómo hago eso? O cambio, si quiere, mándelo, No mándele escucho, me quedo por con el la grupo. presentadora. Lo voy a mandar al grupo mejor. Pues yo abro aquí el WhatsApp. Y ya, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Si les quedó Entonces, claro. ¿cuánto se demora en cuánto se demora en producir la piña? Más o menos un año. Se puede tener todo el año. Por acá está. Se puede plantar piña durante todo el año. Yo he visto, pues busqué algunos videos y más información y la mayoría de cultivos son por un año. Hay unos que son por 6 meses, 7, pero pues ya eso tiene que tener un manejo muy específico por lo que dije ahorita, que si se cosecha antes, pues el fruto no tiene la misma calidad, no es igual de dulce, no tiene buen tamaño, pues puede empezar hasta 2 o 3 kilos nada más. 2 kilos, perdón. Bueno, sembrar piña es de lo más fácil del mundo. Ya ustedes vieron, básicamente la corona es la que utilizamos para el proceso de reproducción. Se le quitan las hojas bajas y se deja una semiestaca y se siembra, pues puede ser en agua o en tierra, y ella se va desarrollando y va creciendo. Entonces, pues por ese lado, es un cultivo que es muy agradecido en ese sentido. La selección de materiales vegetales ya es otra consideración que tienen mucho, porque no todos los frutos tienen el mismo vigor, entonces uno selecciona material vegetal que tenga muy buen vigor y muy buen desarrollo, ¿sí? Entonces, muy bien, Camila, muchísimas gracias. Estuvo muy bien tu exposición. Seguimos aquí, voy a seguir aquí mirando. Tenemos todavía unos compañeritos. Bueno, mandarina no. Limón. ¿Limón o mora? Limón o mora. Profe. Dime. Y la exposición, ¿cómo quedó? Pues como le dije por el WhatsApp, que tiene letra azul o negra. Tiene letra, ya la voy a abrir aquí en el computador a ver qué color. Porque yo no sé, es que no tengo PowerPoint en el celular y me quedó letra que es que azul, profe. Pero desaparece negra. Y yo no sé, es que acá no se ven unas imágenes, vamos a ver si se ven en la diapositiva azul. Aquí se ve muy bien las diapositivas, te lo digo de verdad. Bueno, profe. Muy bien. Profe, me voy a lanzar al abismo. Lanzar al abismo, dale. Ya voy a compartir pantalla, pero la exposición te quedó muy bonita, entonces no te preocupes porque gracias. Realmente no tienes nada de qué preocupar. Ahora, toda la pantalla. Y listo, señorita, estamos en la portada. Bueno, buenos días, compañeros. Me tocó exponer el limón. Yo soy Catherine Molina. Bueno, profe, hacer la diapositiva al origen. Listo, ya. Bueno, el origen. Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. Han sufrido numerosas modificaciones debidas a la selección natural y a hibridaciones, tanto naturales como producidas por el hombre. La hibridación es un tratamiento que realiza el agricultor
puede ser cruzar dos variedades de especies para conseguir una nueva variedad. Bueno, o para plantar plantas con características especiales deseadas en términos de color, forma, tamaño, duración de la floración, madurez, olor, sabor, resistencia a enfermedades, insectos y otras características. La selección natural es un proceso de mejora genética que la naturaleza realiza a lo largo de numerosas generaciones. Charles Darwin fue un naturalista inglés, científico, mediante su teoría de la evolución de las especies, enunció que la selección natural es una consecuencia de la lucha de los seres vivos por la propia existencia. Sobreviven básicamente los que son más aptos. Y esas características las van transmitiendo de generación en generación. Se obtienen mejoras genéticas para vivir en condiciones más favorables. Por medio de la selección artificial producida por el hombre, se ha conseguido acelerar el proceso de mejora y selección natural. Básicamente, seleccionar especies deseadas según características y fenotipos y para que sean más favorables. Bueno, la dispersión después desde sus lugares de origen se debió a los grandes movimientos migratorios, conquista de Alejandro Magno, la expansión del Islam, cruzadas y descubrimiento de América. Bueno, Alejandro Magno fue un conquistador, venció el imperio persa, conquistó el extenso territorio que se extendía desde Grecia, donde nació, hasta las puertas del subcontinente indio. La expansión del Islam o expansión musulmana comenzó en la península arábiga, en el suroeste de Asia. Fueron conquistas militares. Un breve resumen aquí les voy a hacer. Todo empezó desde el año 622, cuando Mahoma organizó en Medina un conjunto de soldados para unificar la península arábiga. Ocupó el norte de África, Irán, la parte meridional del Asia central, el oeste del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. El limonero fue introducido por los árabes en el área mediterránea entre los años 1000 a 1200. Profe, por favor, pase la diapositiva, gracias. ¿Ya la pasó, profe? ¿Sí? Sí, está taxonomía y morfología. Gracias. Bueno, la división es Magnoyopsida, clase Magnoyopsida, subclase Rosidae, orden Sapindae, familia Rutaceae, subfamilia Citridae, tribu Citreae, género Citrus, especies limón, aurantifolia, latifolia y... ¿Pero se dice médica o medica? Médica. Bueno, médica. Los nombres científicos de Citrus limón, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia y Citrus medica. Los nombres comunes. El Citrus limón se conoce como limón o limón original. El Citrus aurantifolia es el limón criollo. El Citrus latifolia es el limón persa y el Citrus medica es la sidra. Bueno, porte. Hábito más abierto, menos redondeado. El extremo del borde se conoce como sumidad y es de color morado. Presenta espinas y muy cortas y fuertes. Las hojas sin alas y desprenden olor a limón. Profe, ¿me puede explicar qué quiere decir sin alas? Sin alas es que no tienen es una hoja lisa, es una hoja ovalada lisa, que no tiene como bordes pronunciados ni nada. Bueno, gracias, profe. Flores, son solitarias o en pequeños racimos. Floración más o menos continua, se puede jugar con el riego para mantener frutos al verano. Bueno, entonces, como es un cítrico, también como entre cálido y tropical, por lo que estoy mezclando como 3 especies. Bueno, la época de mayor rentabilidad es el verano. El fruto es esperidio. Si no saben qué es, bueno, es una baya, pluricarpela, o sea que es como carnosilla, ¿cierto, profe? Sí, que tiene un borde, que tiene una cubierta, pero que tiene lo que llamamos nosotros cascos. Eso, sí. Y es rica en esencias. Profe, siguiente diapositiva, muchas gracias. Ya estoy en ella. Morfología. Bueno, espero todos se concentren en
epicarpio o epicarpio coráceo. Entonces, es la epidermis más la hipodermis, es la capa glandular de la corteza, la parte más externa del fruto, de color amarillento, aloja las vesículas oleaginosas. Bueno, esa clase de limón que ustedes están viendo ahí, este es el citrus limón, que es como el limón original. Bueno, centrémonos en las vesículas oleaginosas, son los hojuelos de la piel de los cítricos. Tiene paredes muy finas y frágiles que contienen los aceites esenciales aromáticos que permiten la recuperación de la capa de flavelo. Yo creo que cuando ustedes pelan hagamos ejemplo con una mandarina, que como que la cáscara tiene unas pepitas, ¿sí han visto? Chicas, Entonces yo creo que esas son las vesículas oleaginosas. Lo que es el ácido que uno dice, tiene ácido y aceite, que le quedan los dedos a uno como pesosos. Sí, señor. Bueno, el mesocarpio o mesocarpo esponjoso es la parte interna blanquecina de tejido laxo de la corteza de los frutos cítricos. Contiene aceites esenciales. El endocarpio o endocarpo es membranoso, tabicado y tapizado de pelos repletos de jugo. Forma los gajos entre los cuales se encuentran las semillas. Es la parte más interna del pericarpio o cáscara. Extremidad del pedúnculo o pedículo, que está abajo, para que se fijen. Bueno, tallo de la planta que sujeta el fruto. El tabique es la división de carácter membranoso que separa dos cavidades internas. O sea, el tabique separa los gajos. Y pues ahí pueden ver la placenta que está en el centro, y de las semillas y restos del estilo. Pero puede pasar la siguiente diapositiva, gracias. Diferencias entre citrus limón y citrus latifolia y aurantifolia. Bueno, hablemos, el citrus limón tiene hojas más grandes con bordes aserrados. O sea, borde aserrado quiere decir que tiene como formas de dientes pequeños, algo así. Tiene menor predominancia de la partenocarpia. La partenocarpia son limones que no producen semillas, pero esto sí tiene como más tendencia a producir semillitas. La cáscara es gruesa e irregular. Epicarpio, igual a cáscara, color amarillo al madurar. El extremo con protuberancia o pedículo, como lo vieron en la imagen anterior. Los frutos grandes de 6 a 12 centímetros de largo y de 4 a 6 centímetros de diámetro. Los brotes de las hojas son de color morado. Bueno, el citrus latifolia y el citrus aurantifolia son como más parecidos, por eso están como juntos. Tienen hojas más pequeñas, mayor predominación de la partenocarpia, o sea que casi no producen semillas, y el más común, que casi no tiene semilla, es el limoncito, creo que es el criollo. Cáscara delgada y lisa. Epicarpio, que es igual a cáscara, verde al madurar. Fruto con forma redonda. Frutos pequeños de 2 a 5 centímetros. Y si me olvidó poner cuánto era de diámetro, profe. Bueno, brotes de hojas de color verde. Profe, siguiente diapositiva. Características morfológicas. Bueno. El árbol es verde y perenne. La composición de las hojas le permite evitar la deshidratación. Perenne quiere decir que son árboles duraderos que conservan su follaje durante todo el año. Lo que yo leí fue que el limonero, pues por lo general, conserva las hojitas sin importar el clima en el que esté. Profe, siguiente diapositiva. Raíz. Bueno, la raíz tiene raíces compuestas, igual que los otros cítricos. En su etapa juvenil emergen raíces laterales. La raíz pivotante principal tipo cónica. En la imagen está la raíz primaria y la raíz secundaria. La raíz principal se puede localizar de 1 metro a 1,5 metros de profundidad. Se desarrolla con facilidad donde otras especies no obtienen los nutrientes necesarios. Las raíces laterales van creciendo como un conglomerado fibroso de raíces. La raíz pivotante o cónica, de la raíz pivotante cónica de esa raíz arrancan en la raíz pivotante o cónica de esa raíz arrancan la segundo orden.
que son todas las que tienen direcciones en las que ellos quieran. Pero siguiente diapositiva. Tallos y ramas. Bueno. Desarrollo de un solo tallo de color verde cuando es joven y toma una tonalidad de color pardo cuando va lignificando. Yo busqué en internet y lignificar es más o menos un proceso de sellado de las paredes vegetales. A través de la lignina se proporciona fuerza mecánica a los tallos. Lo explico. El tallo. Pero lo explico. A ver, Lignificar básicamente es endureciendo el tallo y formándose grueso. Básicamente eso es lignificar, que el árbol como tal está madurando, está creciendo, se está poniendo más, tiene una corteza más gruesa y tiene una resistencia mayor. Sí. Profe, gracias. Bueno, el tallo es de forma más o menos cilíndrica y puede alcanzar los 4 metros de altura. Mientras el tallo crece, aparecen ramificaciones con espinas, forman una copa abierta y redondeada. Profe, la siguiente diapositiva. Hojas. Las hojas son de forma elíptica, de color verde brillante y contienen aceites esenciales. Bueno, abajo tiene una referencia de las hojitas. Son puntiagudas un poquitico. Presentan venaciones reticuladas con un pecíolo cilíndrico insertado el tallo en disposición alterna. Entonces, bueno, la forma elíptica es que tienen forma oval y la parte más ancha es como llegando por el centro. El borde de esas hojas puede ser aserrado, como les dije antes, como con unos dientecitos, que es más común en el citrus limón. Presenta este tipo de hoja y más liso para los citrus aurantifolia y citrus latifolia. Las venaciones reticuladas, como dice ahí, o reticuladas, son las últimas venitas que se encuentran entre ellos formando una red interconectada. Las retículas son venas primarias. O sea, la hojita le ven como una linecita, esas son como las venitas. Bueno, presenta hojas perennes y coriáceas, adaptadas para conservar el agua y evitan la deshidratación. Hojas perennes y coriáceas quiere decir que son duras pero flexibles. Profe, siguiente diapositiva. Floración. Bueno, ahí pueden observar las florecitas, hay unas blanquitas, por ahí hay otras que tienen como color, tonalidades moradas, como entre moradito, no sé, rojizo. Pero siguiente diapositiva. Flor. Bueno. Floración prolífera más o menos continua en la región intertropical. Una planta adulta de 10 años puede producir 40.000 flores al año, pero solo el 1 o el 5% producirá fruto. Existe una floración en época de lluvia. En época de sequía es inducida a través de estrés hídrico causado adormecimiento de las hojas. Para provocar nuevos brotes de yemas florales es necesario el riego excesivo para que vuelva a florecer y producir el fruto. Bueno, el estrés hídrico provocado artificialmente mediante la supresión del riego es usado para inducir la floración. Es necesario aclarar que existan regiones donde para el limón, especialmente el citrus aurantifolia, que es el criollo, esto no es necesario, ya que el clima preponderante con marcados periodos secos permiten buena floración durante todo el año. Siguiente diapositiva, profe. Sigue. Flores pequeñas. Presenta flores pequeñas, crecen solitarias o en grupos de 2 o más. El color varía según la especie y variedad, que esto lo vamos a ver más adelantico. Poseen 5 sépalos y 4 pétalos. Bueno, los sépalos son la pieza floral que forma el cáliz de una flor. Los sépalos envuelven las otras piezas florales en las primeras fases del desarrollo. Un ejemplo puede hacerlo como con una rosita, que tiene como una parte verdecita. Está la rosa y abajito de la rosita hay una cosa, como unas hojitas chiquiticas verdecitas. ¿Sí lo han visto? Sí, compañera. Eso sería como el sépalo. Bueno, y son hermafroditas, y eso quiere decir que está formado por una parte masculina y una femenina. Pero la siguiente diapositiva. Floración. Floración y tipos de limón. Bueno, ahí vean las imágenes bien.
que tengo 3 tipos de limón. Está el citrus limón, que es conocido como el limón verdadero. La flor cuando nace es verde y al madurar es blanca. Está el citrus latifolia, que es el limón persa. La flor cuando nace es blanca y al madurar toma un color morado rojizo. Al igual que el citrus aurantifolia es Wingle, que también es conocido como limón criollo. También tiene flor blanca cuando nace y al madurar toma un color morado rojizo. Profe, siguiente diapositiva. Formación. Bueno, luego de la floración sigue el cuajado de los frutos. Se produce a través de la fecundación en los casos de las variedades autocompatibles y a través de la partenocarpia. Autocompatibles que puede reproducirse sexualmente consigo mismo. Partenocarpia quiere decir que es un fruto virgen, producción natural o inducida sin fertilización de óvulos. Formación de frutos sin fecundación ni formación de semillas. Las giberalinas son las hormonas. Bueno, como lo dice, las giberalinas son hormonas de crecimiento y son responsables de iniciar su desarrollo. Al no ser un fruto climatérico, el momento de su desarrollo, o sea, cuando ya está formado, es el momento de su cosecha. Bueno, abajo dice que de acuerdo a manejos de la poda, riego y fertilización, una planta puede producir entre 400 y 2.000 frutos comerciales, como al año, ¿cierto, profe? Bueno, sí, señorita. Son 2 cosechas al año, entonces para que lo tenga presente. Bueno, señor. Bueno, el siguiente diapositiva, profe. Semilla. Bueno, la semilla es el óvulo fecundado y maduro. Son pequeñas, redondas y puntiagudas. El embrión está dentro y está constituido por 2 cotiledones y las reservas. Bueno, según mi búsqueda, los cotiledones son las primeras hojas de las plantas, forman la parte del germen de la semilla. El eje embrionario lleva un hipocotilo, la radícula y la plúmula. Bueno, el hipocotilo es como el espacio entre la radícula y la plúmula. Lo van a ver, creo, con una imagen más adelantico. Bueno, el hipocotilo es parte de la planta que germina de una semilla. Envía un brote que sería la raíz primaria. La radícula es la raíz primaria embrionaria y crece hacia abajo. La plúmula es una yema y se encuentra al lado opuesto de la radícula. Ahí está en la imagen de hipocotilo y plúmula. Bueno, en la siguiente diapositiva están las imágenes y pueden ver dónde está el hipocotilo y la plúmula y la radícula. Muy bien, digamos. Existen 2 ¿Sí lo están viendo? Ya lo Bueno. cambié. Pues ya lo... Bueno, existen dos tipos de semilla. Las monoembriónicas, que poseen un único embrión de origen sexual. Poliembriónicas, que contienen un embrión de origen sexual y uno o varios embriones nucleares o clones. El desarrollo de los embriones sin el cruce de gametos se denominan apomixis, formados a partir de una parte del embrión que contiene el saco embrionario. Predomina con más fuerza en el limón criollo y el persa. Requerimientos. Por el siguiente diapositiva. Requerimientos. Bueno, sí, gracias, profesor. Bueno, no tolera ni los suelos salinos, tiene buen desarrollo de raíces en suelos arenosos, francos o arcillosos permeables. Aireación adecuada, clima adecuado para citrus limón es mediterráneo de 25 a 30 grados centígrados. Clima para el citrus aurantifolia y citrus latifolia, adaptación a temperaturas cálidas predominantes en la región intertropical. Bueno, en el clima tropical, subtropical y en lugares desérticos también se puede cultivar el limón. Los suelos arcillosos aumentan el riesgo de daños y pérdidas por gomosis. La gomosis es una enfermedad caracterizada por la formación de gomas afectándose la zona del tronco y de las ramas de los árboles. Todo el siguiente diapositiva. Gomosis. Bueno, y ve la imagencita, es como una gomita. Bueno, la madera que se encuentra situada bajo de la goma adopta un color entre rosa y naranja. O sea, si usted intenta pelar el arbolito ahí, va a encontrar que
el color va a estar como entre rosado y naranja. Puede ser causada por la suficiencia del aporte de cobre, daños originados por exceso de agua estancada, heladas nocturnas, acumulaciones de sales. El nombre científico de ese tipo de hongo, de la gomosis, es Phytophthora parasitica. Bueno, también un cuadro. Sí. Bueno, esta la saqué de una página que al final están las fuentes donde saqué la información. Bueno, esto es como parámetros de adaptabilidad y rango de adaptación. Piso, altitud óptima de 40 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. El rango mínimo y máximo de 50 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura óptima de 28 grados. El rango mínimo y máximo de 25 a 35 grados. Humedad relativa del 40 al 80 y óptimo el 60%. El pH del suelo de 5,5 a 7,5, óptimo 6,5. Bueno, el viento máximo de 20 kilómetros por hora y la salinidad que sea menor de 1,7. Pues siguiente diapositiva. Cultivo o cultivación. Bueno, normalmente se produce por semillas seleccionadas, pero es el injerto la práctica más recomendada. Se puede obtener fruto en 2 o 3 años, todo depende de la variedad. Las plantas que vienen de semillas también pueden ser utilizadas, pero tardan entre 7 a 10 años para dar producción. Profe, mire que yo busqué aparte y también me decía que las plantas que venían de semillas tardaban pero de 1 a 3 años. Entonces, ¿cuál? ¿De 7 a 10 años o de 1 a 3? Pues es que va también de acuerdo a la variedad. Por lo general es de 1 a 3, pero pues, y la región que nosotros manejamos nos da cultivos rápidos, pero no falta la variedad que nos pueda demorar un poco más en un proceso de producción, pero entre 7 años es mucho para nosotros aquí en Colombia realmente. Nosotros no esperamos tanto con la producción. Profe, la siguiente diapositiva, ¿dónde están los acodos? Sí, ya. Bueno, el limón criollo se propaga por semillas. También puede hacerse mediante gajos o acodos. Esta práctica permite mayor precocidad y pueden darse frutos al año. Ahí está un ejemplo como de acodos aéreos y acodos subterráneos. Bueno, época de siembra. Para establecer el cultivo sin riego, la mejor época es la temporada de lluvias. Si se cuenta con riego, se puede sembrar en cualquier día o mes. Preparación del suelo. Bueno, depende de la textura y estructura. Es posible contar con un terreno plano o parecido, similar. Se adapta a suelos pobres y pedregosos, o sea, con piedra. No requiere preparación exclusiva, pero es recomendada la preparación del suelo. Debe haber un buen drenaje y que los suelos no sean salinos. Hay que tener en cuenta la nivelación del terreno. Siguiente imagen. Sí, ya. Bueno, si el terreno es pedregoso, se debe realizar desempedrado antes de pasar implementos. Arado del suelo a profundidad de 20 a 30 centímetros. Siguiente, fertilización. Bueno, fertilización. Formular plan de fertilización, esto ya depende como del tipo de suelo y la planta a sembrar. La aplicación de fertilizantes granulados o formulados deben fraccionarse de 3 a 4 dosis anuales. Aplicar directamente en el suelo húmedo, pero lejos del tallo. Y después de aplicado, debe cubrirse para evitar pérdidas de fertilizante. Los nutrientes importantes son el nitrógeno, fósforo y el potasio. Influencia de los macro. Bueno, el nitrógeno. La deficiencia de este se nota en las plantas jóvenes por escaso crecimiento o desarrollo. En los adultos se ha afectado la producción, además de afectar las hojas como de coloración amarilla. El fósforo, necesaria desde la fructificación, o sea, formación del fruto. Es indispensable en los procesos de respiración y fotosíntesis. Ayuda en la producción y transporte de energía.
El potasio después de nitrógeno, es un elemento importante en la fertilización del limón. Interviene en la relación de carbohidratos y proteínas. ¿Podas? Podas. Hay varios tipos de podas que Maggi dijo como 3, yo tengo otras 2 que ya no tenía. Está la poda de formación, que se realiza al año de edad, al final de la estación seca, antes de reiniciar crecimiento por las lluvias. Se deja 3 o 5 ramas principales. Y la poda de fructificación, acareos y despuntes de las ramas, ayuda a regular la densidad de follajes, enfermedades, y permite la aireación y la luz solar. Bueno, las podas, estas se realizan para eliminar ramas e incrementar la producción. Las ramas deben ser adecuadamente podadas con el propósito de obtener un mayor aprovechamiento de la luz. De esta manera producir mayor cantidad de flores, mejor calidad y cantidad de frutos. Durante los primeros 6 meses se recomienda podar cada 15 o 20 días. Durante el primer año se poda cada 3 meses. Eso fue lo que encontré en internet, profe. Productividad por planta. Bueno, en promedio, el porcentaje de flores que logran llegar a la fructificación es de 1 a 5%. El promedio es de 3,1%. Para plantas de 9 a 10 años, 40.000 flores por año a las 3 especies: limón, aurantifolia y latifolia. Aproximadamente producen 120 frutos al año. 240 frutos. El máximo, pues encontré por allá que decía el máximo de producción de 1998 a 2.000 frutos al año y un mínimo de 760 frutos al año. Sí, es viable. Un árbol muy bien fertilizado, muy bien manejado, pero pues sí. Por lo general nosotros tenemos promedios de producción de 300 frutos cosecha, 600 a 700 frutos año. Pero eso está muy bien. Densidades por hectárea. Bueno, las más usadas son de 6 a 7 metros entre filas, 3,5 y 5 metros entre plantas. La densidad de población sería de 286 a 476 plantas por hectárea con esas distancias. Siguiente. Densidades. Bueno, encontré esta tabla y la puse ahí para que vieran un poquitico como las distancias que se tienen para la siembra, que 10 por 10, 9 por 9, 8 por 8. Y al lado se encuentran como el área de la planta y la población total por hectárea que más o menos se debería tener. Principales variedades. Bueno, la más cultivada en Sudamérica es la Eureka. Posee un elevado nivel de acidez, limón de unos 10 centímetros y contiene pocas semillas. Especies Citrus por limonum, conocido como Eureka. Póncil. Bueno, es conocido como sidra o toronja. También se le conoce como limón. Su cáscara y pulpa es amargo y dulce. Ha sido más cultivado en Colombia. Es un limón grande, como de 10 centímetros o 15 de diámetro, centímetros de diámetro. ¿Ustedes alcanzaron a ir a la subsede? Yo sí, pero pues no subimos a los cultivos. No, pero resulta que en el potrero hay un limón, hay un toronjo de estos, hay un limón póncil. ¿Por qué lado, profe? Entonces, cuando va de la entrada a la porcicultura, ahí a mano derecha, ahí está ese limón. Son unos limones grandototes de cáscara muy gruesa, de unos sabores entre ácidos y simplones. Es interesante. Enfermedades. Bueno, pues no le doy muchas, profe, ahí no tengo bastantes. Bueno, está la trips, es decir, Totrip citri. Ocasiona manchas en la fruta, como pueden ver en la imagen, y ahí está como el bichito ese. Cisotropis citri. Es. Muy bien. Arador. Bueno, el arador, Phylloxera o Phylloxera oleivora.
Provoca mancha en la fruta, infecta hojas, ramas y frutos, causando daños en las células epidérmicas. Toma tonalidades café oscuro y un aspecto áspero. Ahí la imagencita. Siguiente, tristeza. Bueno, tristeza de los cítricos. Los síntomas pueden tardar 15 años en aparecer y matar el árbol en 2 semanas. Las hojas se caen, siendo sustituidas por otras más pequeñas. Presenta frutos deformes, las ramas se secan y mueren. La familia de eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Bueno, la familia de esta enfermedad es Closteroviridae y el género es Closterovirus. Antragnosis. Bueno, antracnosis. Causada por el hongo Colectotrichum o Colectotrichum gloesporoides y Colectotrichum aquatatum. Afecta los brotes nuevos, flores y frutos nuevos. Principal problema en zonas productoras en los meses de invierno. Los brotes marchitan y mueren los botones florales sin haberse abierto. Costos de producción. Bueno, ni la poda ni la recolección son muy representativos. Los costes están asociados a la fertirrigación y a los tratamientos fitosanitarios. La fertirrigación es como una técnica bastante instaurada en la agricultura intensiva permanente. Combina de una manera instantánea el agua de riego con los fertilizantes a la planta objetivo. Esta técnica requiere de una gran tecnología a la sombra, como un sistema de riego por goteo con sus filtros correspondientes y un buen sistema de dosificación de fertilizantes a través de software que permiten optimizar al máximo cada aporte de fertilizante y agua. Cosecha. Bueno, la cosecha. El limón se cosecha todo el año. El 80% de la producción se obtiene de mayo a octubre. El corte de la fruta se efectúa cada 22 días. ¿Pero eso es verdad? En cosecha sí, pero pues no se cosecha cada 6 meses, sino que tú haces el primer pasón, a los 22 días vuelves y haces el repaso del árbol para poder cosechar los otros frutos que están listos. Perfecto, gracias. Bueno, se debe cortar la fruta solo con madurez de corte de buen tamaño, color de cáscara verde o amarilla en el caso del citrus limón y con un 45% mínimo de jugo. Área de producción y rendimiento. Bueno, profe, esta tabla la saqué de Ministerio de Agricultura. Bueno, es como área de producción. No, las áreas sembradas año a año en el país. En Risaralda. No, mire, Risaralda Bueno. está de respeto. Bueno, está el área de producción y rendimiento nacional, pero la de 2019. Área sembrada fue 97.007. Área cosechada fue de 84.147. Producción por toneladas fue 1.257.474. Y rendimiento o toneladas fue en 2019 de 15,2. Y la producción departamental 2019, Risaralda, área cosechada, pero de cítricos en general, profe, fue de 1.013. Producción por tonelada 30.293 y rendimiento de un 28,3. Pero súper espectacular porque miren el promedio de rendimiento por tonelada hectárea nacional, 15.2, y Risaralda 28.3, casi el doble del rendimiento por tonelada hectárea. Súper bien. Profe, decía que el área cosechada y la producción en cítricos ha presentado una disminución del 3%. De acuerdo a las principales, eso es tarea nacional, de acuerdo a las principales plazas mayoristas del país, el 47% de la producción corresponde a naranjas, el 27% a mandarinas y el 26% al limón. También vi unos costos de producción en la página del Ministerio de Agricultura, que decía que
Los costos de producción para el establecimiento varían como desde el 6.664.625 pesos por los colinos, mano de obra, fertilizantes, control de plagas y el agrónomo. Y los costos de mantenimiento de esa hectárea al año más o menos varía como de 11.097.400 pesos por la mano de obra, fertilizantes, poda, foliares, control de malezas, control de plagas, asistencia técnica y renovación. Bueno, y lo último lo voy a decir ahí, bueno, ahí está la fuente donde saqué la información, pero bueno, el limón es un condimento y no un postre. El principal uso es el consumo de fresco, sirve que de aliño o condimento para multitud de platos, obtención de zumos naturales, aceites esenciales. Ya, profe. Gracias por la atención, compañeros y profe. Caterine, vengo para decirte que es una presentación muy bien, muy bonita y tiene unas imágenes espectaculares, unos fondos muy bien hechos. De verdad te felicito por esta exposición. Pues muchas gracias. Me acosté anoche como a las 2 de la madrugada terminándola. Bueno, yo ya las puse hace 20 días, eso sí no es culpa mía que se acueste tarde. Profe, no, pues como no tengo las condiciones óptimas, pues aproveché lo que tenía y pues así me tocó. Pero muy buena exposición, de verdad. Profe, muy gracias. bien, compañera. Gracias. Uy, sí, compañera, que quedó muy completo. Te los enviaría al grupo cuando tengas acceso a internet. Humillada con mi exposición. Ah. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quiénes se nos han ido? Se nos fue María Camila. Natalia. ¿Quién más se nos Natalia. Natalia se nos voló también. Uy, qué mal será. Pero todo bien. Hay un Dios que todo lo ve. Bueno, última exposición del día. Escojan John Alexis, Julián o María Camila. Julián. Pues Alexis no tiene audio, entonces Alexis lo descartamos en este momento. Julián o María Camila. María Camila. Ya les pongo ya, profe. Dale, ves, ¿quién más poner bien pueda? Julián es el que vas a poner, ¿cierto? Yo, Alexis. Ah, Alexis, no, pero no enojes. Ay, yo les respondo siempre así, ustedes para que hágale, ves, lo espero. Ya se ve la pantalla. Ya te ve la pantalla, sí, señor. Sí, ya. Listo, buenos días para todos. Yo hoy les vengo a hablar de el lulo. Origen. El lulo es originario del refugio paleoclimático Napo. Según una fuente, paleoclimático significa que son los que estudian las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia. También es conocido como naranjilla. Es originario del Centro y Suramérica y se cree que las primeras variedades se encontraron en Colombia. Llegó a Venezuela y en el siglo XX entra al mercado de los Estados Unidos, donde tuvo problemas para ser comercializado. La taxonomía. Nombre científico: Solanum quitoense. Solanum es el nombre derivado del vocablo latino strisnus. Y quitoense hace referencia a su localización en Quito. Según encontré, pues dice que el refugio paleoclimático queda entre Bolivia y Colombia, pero según otras fuentes, la mayoría de fuentes de información que fue encontrado en Ecuador. El reino es vegetal, la familia es solanáceas, el género es Solanum y la especie es quitoense. Morfología. El arbusto de 2,3 metros de alto, sin esquina, leñoso, ramificado. Las ovaladas de 40 centímetros de largo, con nervaduras marcadas, el haz de la hoja es verde, con cresta y densa pubescencia.
al igual que el peciolo. Las flores son de color blanco hasta crema. Se forman en las axilas de las ramas y se agrupan en racimos. Los pétalos de las flores son de coloración verde en el haz, mientras que en el en vez presentan tomento morado. Los pétalos son de color claro en la cara superior y tiene 5 anteras amarillas con dehiscencia apical. El fruto es redondo de color anaranjado con un diámetro entre 5 a 6 centímetros. Está cubierto por una densa capa de vellos finos, los cuales son fácilmente removibles. Pulpa verduzca ácida y con numerosas semillas. Su principal característica es la presencia de vellosidad en toda la planta. Se dice que principalmente por ser una pulpa ácida fue que no, por decirlo así vulgarmente, no pegó en el mercado estadounidense. Requerimientos edafoclimáticos. El lulo requiere de suelos húmedos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje, un pH entre 5,5 y 5,8. La textura debe ser franca o franco-arcillosa o franco-arenosa. Los suelos muy pesados o livianos dificultan el buen desarrollo de la planta. El lulo requiere una temperatura con rangos entre 16 a 24 grados centígrados y siendo la temperatura óptima 20 grados. La altitud. El lulo se cultiva entre los 1.600 y 2.400 metros cuadrados sobre el nivel del mar. Y una precipitación que debe estar entre 1.500 y 3.000 milímetros anuales, siendo la precipitación óptima 2.500 milímetros. La propagación. El lulo se propaga principalmente por semilla. La semilla se obtenía del fruto y para obtener la pulpa se deja fermentar por 48 horas. Luego se lava, se extrae la semilla y después se deja secar. También se puede propagar de manera asexual a través de técnicas in vitro o mediante la siembra de estacas leñosas o chupones provenientes de plantas adultas y vigorosas. Para la extracción de las estacas se utilizan trozos de centímetros aproximadamente con 2 o 3 yemas viables provenientes de ramas semileñosas. Técnica cultivo. Selección del terreno. Para tener un buen terreno se recomienda una siembra en terrenos donde no se haya cultivado plantas de la familia Solanáceas. ¿Por qué? Porque pueden compartir mismas plagas y enfermedades. La preparación del terreno debe ser preparado con buena materia orgánica de acuerdo con el tipo de terreno. Los terrenos planos y especialmente las pendientes se deben limpiar con machete para luego trazar. El trazado. El trazado debe buscar relacionar 2 factores, la dirección del viento y la pendiente, lo cual quiere decir que los surcos contemplan tanto la circulación del aire como la conservación del suelo. El trazado se puede hacer de las siguientes formas. Trazado en cuadro, este se recomienda únicamente para terrenos planos o con pendientes menores. En triángulo, este sistema se utiliza para terrenos planos o terrenos inclinados, con pendientes inferiores. El trazado a través de la pendiente se recomienda en terrenos pendientes y se debe dejar distancias mayores entre calles para facilitar labores culturales. La siembra debe ser al 3. Los surcos se trazan a través de la pendiente para ayudar el suelo contra la erosión y facilitar otras prácticas de conservación. El trazo debe ser con agronivel para que los surcos queden en curvas de nivel a través de la pendiente. Aullado. El aullado consiste en un repicado de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo y 30 centímetros de profundidad. Esto con el fin de no remover tierra y dejarlas expuestas a la erosión. De esta manera no se voltean los horizontes del suelo ni se expone la biología del suelo a la radiación solar. El aullado debe acompañarse de un plateo de 1 metro de diámetro para facilitar el desarrollo de la plántula en su estado inicial. Trasplante.
El trasplante al sitio definitivo se hace cuando la planta alcanza una altura de 15 a 20 centímetros de altura. La distancia de siembra. El lulo se recomienda cultivar a una distancia de 3 metros entre surcos y 2 metros entre plantas, en curvas a nivel para evitar la erosión. Y las podas. En el lulo se hacen 3 podas, que son: la primera es poda de realce o formación. Esta consiste en eliminar los chupones basales del tallo que están ubicados por debajo de la primera horqueta, con el fin de evitar el crecimiento excesivo de ramas, mejorar el tamaño de frutos y disminuir la humedad dentro del cultivo. Esto se hace para evitar la presencia de organismos patógenos causantes de enfermedades. Y a esta poda también se le puede llamar poda de realce. Poda de mantenimiento. Esta consiste en remover partes secas o viejas e improductivas del cultivo. Y la poda sanitaria, que consiste en eliminar todas las partes afectadas de la planta para disminuir la incidencia de problemas fitosanitarios. Seguimos con las plagas y enfermedades. Acá les voy a mostrar 2 plagas y 2 enfermedades muy comunes del cultivo del lulo. Comencemos con las plagas. Tenemos el barrenador del tallo. Es un insecto que devora el tallo. Esta plaga causa secamientos y caída de frutos, flores y hojas. Para el manejo de esta plaga se recomienda eliminación de plantas afectadas por esta plaga y monitoreo buscando la presencia de acerrín en su base. La acerrín es como la indicación de que esta plaga está en el cultivo. El gusano perforador del fruto. Es la plaga más importante del lulo. La larva penetra en el fruto para continuar su ciclo biológico. Se han registrado pérdidas hasta el 90% de la producción. Se recomienda, para acabar con esta plaga, enterrar las frutas caídas y cubrirlas con cal. Acá seguimos con las 2 enfermedades, que son el tizón del lulo o gota. El tizón del lulo gota afecta al cultivo desde su primera etapa hasta cuando es adulta y es prevalente en zonas y épocas lluviosas. Para manejar esta enfermedad se recomienda adecuada poda de mantenimiento de plantas que presente esta enfermedad, y cuando lleguen o estén en las épocas lluviosas, el monitoreo constante con ayuda de un asistente técnico. El moho blanco afecta principalmente el tallo, causando la muerte de toda la planta. El manejo de esta enfermedad se debe hacer por medio de un historial del terreno para evitar cultivar en suelos donde se haya esta enfermedad. Aplicación de antagonistas, los trichodermas. Los hongos trichodermas son hongos beneficiosos para la planta, ampliamente utilizados como agente de control biológico contra enfermedades vegetales. La cosecha. La cosecha del lulo inicia principalmente 8 meses después de la siembra. Una vez inicie la cosecha, esta se vuelve continua. Con un buen manejo del cultivo de la planta puede tener una vida útil de 2 a 3 años aproximadamente. Los frutos del lulo se clasifican dentro del grupo de los llamados climatéricos. ¿Cuáles son estos? Bueno, es decir que una vez separados de la planta continúan todo el proceso interno propio de su maduración. La labor de limpieza se hace en campo en el momento mismo de la cosecha, con el cual se le da una mejor presentación al producto. Post cosecha. La limpieza. La limpieza se hace de la siguiente manera: sacudiendo unas frutas contra otras, para limpiarlas de la pelusa o vellosidades que recubren la corteza. La clasificación se obtiene de acuerdo con varias características como dureza, color, tamaño, forma, peso, apariencia y sanidad. El lavado. En frutos como el lulo se recomienda hacer el lavado por los siguientes medios: inmersión y o aspersión. La inmersión es la forma más sencilla de lavado. Mediante este método la tierra adhería, se ablanda, se desprende y se efectúa por residuos orgánicos. La eficiencia de la inmersión se mejora moviendo el agua con lanzadores cubiertos con corrientes de aire.
Con esto se debe tener mucho cuidado porque el lulo es una fruta muy delicada y cualquier golpe la puede dañar. El secado. La fruta se debe dejar secar bajo la sombra y a una temperatura óptima. El empaque. Para el mercado nacional, el empaque debe proteger el producto de ayudar a su promoción, mercadeo y consumo. También hace que el producto llegue al consumidor final con buenas condiciones físico-químicas y sensoriales. Un buen empaque debe proteger los productos perecederos de los peligros que se presentan en el almacenamiento. Transporte y distribución. Las recomendaciones para un empacado son, o sea, en esta parte del lulo, usar canastillas plásticas con una capacidad de 10 kilogramos para transportar y subir la fruta al público. Las canastillas solo se deben destinar para empacar el lulo, sin darle otro uso. Las canastillas se deben acomodar solo con 2 niveles de fruta. Para proteger o preparar a presentaciones de 1 kilogramo, se pueden empacar la fruta en mallas plásticas, ya que este tipo de empaque favorece la apariencia, permite una adecuada ventilación y evita la circulación de la parte del consumidor. Como vemos acá en la presentación, dice que para el mercado nacional, extranjero, la fruta se debe colocar en alveolos de fruta prensada o plásticos reformados y preparados en cajas de 3 kilos. El almacenamiento. El almacenamiento del producto tiene como propósito conservar la fruta y mantener su calidad en fines de comercialización. Para cumplir con esto, se debe manejar algunos aspectos como la temperatura. Cuando se disminuye la temperatura, se retardan los procesos de respiración y la maduración es más lenta. La humedad relativa influye sobre la intensidad de la transpiración y la pérdida de agua. Una humedad relativa eleva o disminuye la pérdida de agua del fruto, pero favorece el desarrollo de microorganismos como hongos y bacterias. Contenido de etileno. Este gas es responsable de la maduración, lo producen las frutas climatéricas como el lulo. La maduración de los frutos se retardan cuando sus concentraciones son bajas en la bodega. Recomendaciones para un buen almacenamiento. Colocar la fruta en un lugar sombreado, fresco y cubierto, protegida del sol y de la lluvia. Almacenar frutas en bocado, ya que almacenamos frutas que se sienten un poco dañadas pueden afectar las que están en buen estado. Comer la fruta de 4 horas después de procesarla. Si no se comercializa en ese tiempo, se debe con un almacenamiento en el cuarto frío. Y el almacenamiento en cuarto frío es el siguiente. Si en la zona de cultivo hay cuarto frío, se debe cosechar el lulo con 40% del desarrollo de color amarillo de su casa. Se deben almacenar a una temperatura de 105 grados y una humedad relativa del 90%. En estas condiciones, la fruta es almacenada por 22 días. Si se almacena el lulo con mayor índice de madurez, se puede conservar hasta por 10 días. Cuando la fruta se almacena a temperaturas superiores a la recomendada, se producen daños irreversibles, consistentes en manchas oscuras en la corteza del fruto y ablandamiento de la pulpa. Los frutos no maduran y por lo tanto no pueden ser comercializados. Muchas gracias. Muchas gracias, John Alexis. Muy bien, muy completa también. Me gustó, aunque leíste mucho, pero tienes muy buena información y sé que hiciste una investigación bien juiciosa. Entonces, sí, de verdad, muchísimas gracias porque se ve el trabajo ahí. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Por favor, gracias, compañero. Por favor, muy bien, compañero. Para que todos los del grupo la tengan. Igual ya ustedes les envío ahorita las 3 presentaciones que ya llevábamos, la de Angie, la de Camila, la de Caterina. Ya se les envié al grupo para que ustedes puedan disfrutar de ellas y puedan tener la información a mano. Yo les recomiendo, por consejo, que vayan teniendo todas las presentaciones, porque en un futuro pueden necesitarlas para poder hacer
o un trabajo o pueden necesitarlas para poder obtener una información de su vida laboral. Muchachos, no, muy bien. De verdad que cada día me siento más orgulloso de ustedes. Los aquí presentes están Julián y Camila, pero vamos a parar las exposiciones por el día de hoy, pues de los que no han expuesto. Vamos a parar las exposiciones por el día de hoy. Julián o Camila arrancan la próxima semana. De verdad quedo muy contento con todo lo que ustedes están haciendo. Me da tristeza que no se me estén conectando todos, pero pues vuelvo y digo, agradezco enormemente a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo por estar conectados y por permanecer aquí en el proceso. Ya pronto, si, como les dije, si Dios lo permite, nos veremos. Y en unos minutos, después de que suba y configure el video y lo suba a YouTube, les envío el enlace para que tengan el disfrute de la clase del día de hoy. No siendo más, les agradezco mucho a todos ustedes por todo el apoyo y Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias, profe. Profe, lo mío. Sí, señora, espero que se retiren todos y dejo de grabar y le explico a usted lo suyo. Chao, pues, muchachos, Dios los bendiga. Hasta luego. Lindo día. Chao, Camila, chao, Angie, chao, Catherine. Chao. Para mí que Brayton y Julián están esperando el chisme. Claro, profe. Ah, pues si quieren que se les va a servir de no, algo. quédense, sí. Estamos con Julián. Eso